Me llamo Miguel Hernández, tengo 85 años. Y si me preguntan, ¿qué es lo que más pesa en esta edad? No les diría que son las rodillas que crujen cada mañana, ni la espalda que se queja cuando me levanto de la cama, non. Lo que más pesa son los recuerdos de lo que pudo haber sido, y no fue. Desde mi ventana, en este pequeño apartamento del barrio de La Boca, en Buenos Aires, veo pasar a los niños camino a la escuela, sus mochilas coloridas, sus risas que atraviesan el cristal empañado por el tiempo, y me acuerdo de mí mismo, a los 8 años, cuando todo lo que quería era ir a la escuela como ellos, pero permítame empezar por el principio, porque esta historia que voy a contarles cambió no solo mi vida, sino la de muchos otros. Todo comenzó con las palabras más simples que un niño puede pronunciar. Solo quiero una oportunidad. Corría el año 1946 en Argentina. Estaba cambiando bajo el gobierno de Perón. Y yo era un niño de 8 años que vivía en una villa miseria, en las afueras de Buenos Aires. A mi padre, Ramón Hernández, trabajaba en el puerto cuando había trabajo. Mi madre, Carmen, lavaba ropa ajena para traer algo de dinero a casa. Éramos 5 hermanos. Y yo era el del medio ni el mayor que ya ayudaba a papá, ni el menor que necesitaba más cuidados en esa época. Ir a la escuela era un lujo que pocas familias como la nuestra podían permitirse. No por el dinero de la matrícula que era gratuita, sino porque cada brazo que podía trabajar era un brazo que podía traer comida a la mesa. A los 8 años, yo ya vendía diarios en la esquina de Defensa y San Juan, gritando las noticias del día con una voz que apenas se oía entre el bullicio de la ciudad. Recuerdo perfectamente aquel martes de marzo. Era un día gris, con esas nubes bajas que parecían apoyarse sobre los techos de chapa de nuestro barrio. Yo estaba en mi esquina de siempre, con mis diarios bajo el brazo, cuando vi pasar a los niños del barrio rumbo a la escuela nueva, que habían construido a unas cuadras de casa. Entre ellos iba Tomás, mi vecino, hijo del almac, enero don Aurelio. Tomás tenía mi misma edad, pero a diferencia de mí, él llevaba un guardapolvo blanco impoluto, una mochila de cuero que brillaba bajo la luz tenue de la mañana, y libros, muchos libros. Miguel, me gritó al verme, ¿por qué no vienes con nosotros? La señorita Esperanza preguntó por ti ayer. La señorita Esperanza Morales era la nueva maestra. Había llegado al barrio hacía apenas un mes, enviada por el gobierno para abrir esta escuela en nuestra villa. Era una mujer joven, de no más de 25 años, con el cabello recogido en un moño perfecto y unos ojos que parecían ver más allá de la pobreza que nos rodeaba. No puedo, le respondí a Tomás, alzando mis diarios. Tengo que trabajar. Pero la verdad era más compleja que eso. No era solo que tuviera que trabajar. Era que tenía miedo de no saber leer como los otros niños. Miedo de que mi ropa remendada desentonara entre los guardapolvos blancos. Miedo de descubrir que tal vez no era lo suficientemente inteligente para estar ahí esa tarde, cuando regresé a casa con las monedas que había ganado vendiendo diarios. Mi madre estaba sentada en la única silla que teníamos, remendando una camisa de mi padre. La luz de la vela hacía que sus manos parecieran danzar mientras trabajaba. Mamá, le dije, sentándome en el suelo junto a ella, ¿sabes leer? Ella dejó de coser y me miró con esos ojos cansados que había heredado de una vida de trabajo duro. No, mijo, nunca tuve la oportunidad de aprender. Y papá, tampoco aún en nuestros tiempos, los pobres no íbamos a la escuela. Trabajábamos desde muy pequeños. Me quedé callado un momento, jugando con una piedra que había encontrado en la calle. ¿Te hubiera gustado saber leer? Le pregunté finalmente. Mi madre dejó la costura en su regazo y me miró con una expresión que nunca olvidaré. Era una mezcla de nostalgia, dolor y algo que después aprendí a llamar esperanza. Todas las noches sueño con las palabras, Miguel. Sueño que puedo leer los carteles de la calle, las noticias del diario que vendes, las cartas que llegaban de España, cuando tu abuelo aún vivía. Sueño que las palabras me hablan y yo las entiendo. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierto en el catre que compartía con mis hermanos menores, pensando en las palabras de mi madre, en los sueños que llevaba guardados en el corazón. Y por primera vez en mi vida, sentí algo que era más fuerte que el miedo. Sentí ganas. Capítulo 2. El encuentro al día siguiente. En lugar de ir directo a mi esquina, tomé un desvío que me llevó frente a la escuela.
Era un edificio sencillo, de ladrillos a la vista, con ventanas grandes que dejaban entrar mucha luz. En el patio, los niños jugaban durante el recreo, y sus voces se mezclaban con el sonido de la campana que marcaba el ritmo del día escolar en mí. Quedé ahí parado, con mis diarios bajo el brazo, observando desde la verja de hierro. Los niños corrían, saltaban, reían. Algunos leían libros sentados bajo la sombra de un árbol de jacarandá que habían plantado en el centro del patio. ¿Te gusta lo que ves? La voz me sobresaltó. Al voltearme, me encontré con la señorita Esperanza. De cerca, era aún más joven de lo que parecía desde lejos, y tenía una sonrisa que iluminaba toda su cara. Yo solo estaba, balbuceé, nervioso mirando. Terminó ella por mí. No hay nada de malo en mirar. A veces, mirar es el primer paso para soñar. Se acercó a la verja y se agarró de los barrotes, igual que yo. Tú eres Miguel, ¿verdad? El que vende diarios en la esquina de Defensa. Asentí, sorprendido de que supiera mi nombre. Tomás, Hablo DT. Me dijo que eres el niño más inteligente del barrio, que sabes hacer cuentas de memoria y que conoces todas las noticias importantes de la ciudad. Me sonrojé. Nadie me había dicho nunca que era inteligente. ¿Te gustaría entrar?, me preguntó. No puedo, respondí automáticamente. Tengo que trabajar. Mi familia me necesita. La señorita Esperanza asintió con comprensión. Entiendo. La familia es lo primero. Pero dime algo, Miguel. ¿Qué pasa si llueve y no puedes vender diarios? Me quedo en casa, respondí. ¿Y si te enfermas? También me quedo en casa. Why? ¿Qué hace tu familia esos días? No supe qué responder. En esos días, simplemente comíamos menos, o mi madre trabajaba el doble lavando ropa. ¿Sabes qué creo yo?, continuó la maestra. Creo que si supieras leer y escribir muy bien, podrías ayudar a tu familia de formas que ahora ni siquiera imaginas. Podrías leer las noticias antes que nadie y saber qué diarios se van a vender mejor. Podrías escribir cartas para los vecinos. Saben. Podrías hacer cuentas para los comerciantes del barrio. Sus palabras se quedaron dando vueltas en mi cabeza durante todo el día. Esa tarde, cuando llegué a casa, encontré a mi padre sentado en el patio trasero, mirando un papel arrugado que tenía en las manos. ¿Qué es eso, papá?, le pregunté. Una carta, respondió sin levantar la vista. Llegó hoy del gobierno, algo sobre el trabajo en el puerto, que dice, no sé, mijo. No sé leer en vaina, la frustración en sus ojos, la impotencia de tener en sus manos algo importante y no poder descifrarlo. En ese momento, algo se rompió dentro de mí. Tal vez, algo se abrió. No lo sé bien, papá, le dije, sentándome junto a él. Quiero aprender a leer. Él me miró sorprendido. ¿Para qué, Miguel? Nosotros somos gente trabajadora con las manos, para poder leerte las cartas que lleguen, para ayudarte con los papeles del trabajo, para que mamá no tenga que soñar más con las palabras. Mi padre se quedó callado un largo rato. Después, puso su mano grande y áspera sobre mi cabeza. Si eso es lo que quieres, mijo, buscaremos la forma, pero yo sabía que no iba a ser fácil. No podíamos permitirnos que yo dejara de trabajar completamente. Tenía que encontrar otra manera. Esa noche no dormí nada. Di vueltas en la cama, pensando en cómo podría ir a la escuela sin dejar de ayudar a mi familia. Cuando amaneció, ya había tomado una decisión. Muy temprano, antes de que abrieran las tiendas, me dirigí a la escuela. La señorita Esperanza llegaba siempre antes que los otros niños para preparar las clases del día. La encontré en su aula, escribiendo en el pizarrón con una tiza que chirriaba contra la superficie negra. Miguel, me dijo al verme en la puerta. ¡Qué sorpresa tan temprano! Señorita Esperanza, comencé, con el corazón latiéndome tan fuerte que pensé que se iba a escuchar en toda la escuela. Yo quiero venir a la escuela. Ella dejó la tiza y se acercó a mí. Me alegra muchísimo escuchar eso, Miguel. Pero me dijiste que tenías que trabajar. Sí, tengo que trabajar, admití. Pero pensé que tal vez podría venir después de vender los diarios. O antes. No sé. Las palabras se me atropellaban en la boca. No sabía cómo explicar lo que sentía. Esa urgencia de aprender que había nacido en mí después de ver la frustración de mi padre con aquella carta. Solo quiero una oportunidad, dije finalmente.
con la voz quebrada por la emoción. Una oportunidad de aprender. La señorita Esperanza se quedó mirándome en silencio. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Y durante un momento pensé que me iba a decir que no, que era imposible. Pero entonces se arrodilló para quedar a mi altura y me tomó de las manos. Miguel, me dijo con voz suave, una oportunidad es todo lo que cualquier persona necesita en esta vida. ¿Y yo te voy a dar esa oportunidad? ¿En serio? Pregunté, sin poder creerlo. En serio, pero va a requerir trabajo extra de ambos. ¿Estás dispuesto? Asentí con tanta fuerza que pensé, me iba a caer la cabeza. Está bien, esto es lo que vamos a hacer. Tú vienes aquí todas las mañanas a las 6:30, una hora antes de que lleguen los otros niños. Yo te enseño lo básico a Neyi, a leer, a escribir, a hacer cuentas. Después te vas a trabajar. Y los sábados por la tarde, cuando no tengas que vender diarios, vienes y te quedas conmigo para repasar todo lo que aprendiste durante la semana. No podía creer lo que estaba escuchando. Era como si alguien me hubiera regalado el cielo. Pero hay una condición. Continuó la maestra a la que sea. Respondí inmediatamente. Cuando aprendas a leer y escribir bien, tú tienes que enseñarle a otros niños del barrio que tampoco pueden venir a la escuela. Trato hecho, dije, extendiéndole la mano. Ella la estrechó con fuerza, y en ese apretón de manos selló mi destino al día siguiente. A las 6:30 en punto, estaba parado frente a la puerta de la escuela. La señorita Esperanza me estaba esperando con una sonrisa enorme y una pila de libros bajo el brazo. Buenos días, alumno Miguel, me dijo con tono ceremonioso. Buenos días, señorita Esperanza, respondí, tratando de sonar serio. Entramos al aula, y ella encendió las luces. El salón se llenó de una luz dorada que hacía que todo se viera mágico. ¿Sabes cuál es la primera regla para aprender?, me preguntó mientras acomodaba los libros sobre mi pupitre. No, admití. Nunca tengas miedo de hacer preguntas. Las preguntas son como llaves que abren puertas en nuestra mente. Y ese mañana aprendí las vocales. A, E, I, O, U-An. La repetí una y otra vez hasta que las pude escribir sin mirar el pizarrón. Cuando sonó la campana de la iglesia cercana, marcando las 7:30, supe que era hora de irme. Mañana seguimos con las consonantes, me dijo la señorita Esperanza mientras yo guardaba el cuaderno que me había dado. ¿Puedo llevarme esto a casa?, le pregunté, señalando el cuaderno. Por supuesto, es tuyo. Salí de la escuela corriendo hacia mi esquina de siempre. Pero esa mañana fue diferente. Mientras vendía los diarios, no podía dejar de pensar en las letras que había aprendido. Veía las vocales en todos los carteles, en los titulares de los periódicos, en los nombres de las calles. Cuando llegué a casa esa noche, mi madre estaba preparando la cena, un guiso de lentejas, con lo poco que había conseguido ese día. Mamá, le dije, sacando mi cuaderno, mira lo que aprendí. Le mostré las vocales que había escrito una y otra vez durante todo el día. Ella se secó las manos en el delantal y tomó el cuaderno con cuidado, como si fuera algo muy frágil. Dios mío, susurró. A mi hijo está aprendiendo a escribir y también a leer. Mamá, la señorita Esperanza dice que pronto voy a poder leer el diario, como los señores importantes. Esa noche, mi madre me pidió que le enseñara las vocales. Nos quedamos despiertos hasta muy tarde, ella repitiendo a, E, I, O, U, con una concentración que nunca le había visto. Primeros pasos las semanas siguientes fueron las más intensas de mi vida hasta ese momento. Cada mañana a las 6:30 estaba en la escuela, y cada día la señorita Esperanza me enseñaba algo nuevo. Después de las vocales vinieron las consonantes, después las sílabas, después las palabras. A la primera palabra completa que leí fue casa. Recuerdo el momento exacto. Era un jueves de abril. Llovía suavemente, y yo estaba sentado en mi pupitre, tratando de descifrar lo que la señorita había escrito en el pizarrón. De pronto, las letras se organizaron en mi mente como piezas de un rompecabezas, y pude leer Ancasa. Ancasa. Lo logré, grité, saltando de mi silla. Lo lograste, gritó la señorita Esperanza, y me abrazó con tanta fuerza que pensé que me iba a quebrar las costillas. Pero el verdadero momento mágico llegó unas semanas después. Mi padre había recibido otra carta del trabajo, y como siempre, se quedó mirándola con frustración. Papá, le dije,
acercándome a él. ¿Puedo intentar leerla? Él me miró con escepticismo, pero me entregó el papel y tomé la carta con manos temblorosas. Las palabras eran más difíciles que las que practicaba en la escuela, pero respiré hondo y comencé a leer despacio. An estimado señor Ramón Hernández, por medio de la presente. LACOM UNICA. No pude leer toda la carta de corrido, pero logré entender lo importante y le estaban ofreciendo un trabajo permanente en el puerto, con un sueldo fijo. ¿Qué dice, mijo?, me preguntó mi padre con ansiedad. Dice que te van a dar trabajo fijo, papá. Un trabajo con sueldo todas las semanas. Mi padre me levantó en brazos y me dio vueltas por todo el patio. Mi madre salió corriendo de la cocina para ver qué pasaba, y cuando le expliqué lo de la carta, se puso a llorar de alegría. Esa noche cenamos como no lo hacíamos en meses. Mi madre había conseguido algo de carne, y hasta mis hermanos menores parecían entender que algo bueno había pasado en nuestra familia. Pero el momento más importante llegó cuando mi madre se acercó a mí después de la cena. Miguel, dijo, quiero que me enseñes a leer esa carta. Y así comenzó la segunda parte de mi aventura. Cada noche, después de hacer mi tarea con la señorita Esperanza, me sentaba con mi madre y le enseñaba lo que había aprendido durante el día. Ella era una alumna aplicada, tal vez más aplicada que yo. Tenía tantas ganas de aprender que a veces se quedaba despierta, hasta muy tarde practicando las letras que le había enseñado Anne. Un mes después, mi madre pudo leer su primera oración completa. A Miguel es un buen hijo. La había escrito yo mismo, en una hoja de papel, y cuando ella la leyó, sin mi ayuda, se puso a llorar. Nunca pensé que iba a poder leer las palabras de mi propio hijo, me dijo entre lágrimas. La promesa para fines de año. Yo ya sabía leer y escribir bastante bien. La señorita Esperanza decía que tenía nivel de segundo grado, y que si seguía así, pronto podría estar al nivel de los otros niños de mi edad. Pero había algo que me preocupaba. Durante esos meses, había conocido a otros niños del barrio que tampoco podían ir a la escuela. Estaba José, el hijo del zapatero, que tenía 10 años y trabajaba todo el día ayudando a su padre. Estaba María, una niña de 9 años, que cuidaba a sus hermanos menores mientras sus padres trabajaban. Estaba Carlos, que vendía flores en la estación de tren. Todos ellos me miraban con envidia cuando me veían con mis cuadernos, y más de una vez me preguntaron si yo podía enseñarles algo de lo que había aprendido. Recordé entonces la promesa que le había hecho a la señorita Esperanza. Cuando aprendiera a leer y escribir, tenía que enseñar a otros niños en un sábado. Por la tarde, después de mi clase extra con la señorita Esperanza, le planteé mi idea. Señorita, ¿recuerda la promesa que le hice? ¿Cuál promesa, Miguel? ¿La de enseñar a otros niños cuando yo supiera leer y escribir? Sí. Por supuesto que la recuerdo. Bueno, creo que ya es hora de cumplirla. Conozco a varios niños del barrio que quieren aprender, pero que no pueden venir a la escuela porque tienen que trabajar. Igual que me pasaba a mí. La señorita Esperanza se quedó pensativa un momento. Es una idea maravillosa, Miguel. Pero, ¿cómo lo harías? Tú también tienes que trabajar. He estado pensando en eso, le dije. Los domingos por la mañana no trabajo. Podría reunir a los niños en el patio de mi casa y enseñarles lo básico. Mi madre dice que está de acuerdo. ¿Y qué vas a enseñarles? ¿Con qué materiales? Con lo que usted me enseñó a mí. Puedo hacer un pizarrón pequeño con un pedazo de madera y pintura negra. Y puedo usar los cuadernos viejos que usted me dio. La señorita Esperanza me miró con una expresión que no pude interpretar. Después se acercó a un armario y sacó una caja llena de cuadernos, lápices y tis. Toma, me dijo, entregándome la caja. Si vas a ser maestro, necesitas herramientas de maestro. ¿En serio puedo quedarme con todo esto? No solo puedes, sino que debes. Esos materiales van a cambiar la vida de muchos niños, Miguel. Que tú cambiaste la tuya. El domingo siguiente organicé mi primera clase en el patio de mi casa. Llegaron 5 niños: San José, María, Carlos, Tomás, que aunque iba a la escuela oficial quería reforzar lo que aprendí, y una niña pequeña llamada Ana, hija de la señora que vivía al lado. No había hecho un pizarrón pequeño clavando un pedazo de madera en la pared del patio y pintándolo de negro. Con una tiza blanca, escribí las 5 vocales. Buenos días, alumnos, dije, imitando a la señorita Esperanza. Buenos días, maestro Miguel, respondieron ellos.
Y todos nos reímos. En esa primera clase fue caótica. Los niños hablaban todos al mismo tiempo. Ana se puso a llorar porque no entendía nada. José se aburría porque ya sabía algunas letras. Y María tuvo que irse temprano porque su mamá la necesitaba a Ann. Pero al final de la mañana, los 5 sabían escribir la letra A. ¿Cómo me fue?, le pregunté a mi madre cuando los niños se fueron. Igual que a cualquier maestro en su primer día, me respondió con una sonrisa, con ganas de ayudar y mucho que aprender. El crecimiento, mis clases dominicales, duraron todo el verano. Cada semana llegaban más niños. Algunos venían porque realmente querían aprender, otros porque sus padres los obligaban, y otros simplemente porque les gustaba juntarse con amigos. Para marzo de 1948. Ya tenía 15 alumnos regulares. Mi patio se había quedado pequeño, así que don Aurelio, el almazanero, me ofreció usar el salón trasero de su negocio los domingos por la mañana. La señorita Esperanza venía a visitarnos de vez en cuando para ver cómo progresábamos. Siempre se iba impresionada por lo que habíamos logrado. Miguel, me dijo un domingo después de una de sus visitas, creo que tienes un don natural para enseñar. ¿Usted cree?, le pregunté. Estoy segura. Los niños te escuchan, te respetan y sobre todo, aprenden contigo. Eso no es algo que se pueda enseñar, es algo que se tiene o no se tiene. Sus palabras se quedaron grabadas en mi mente. Hasta ese momento, yo había pensado que enseñar era solo una manera de cumplir la promesa que le había hecho. Pero ella me estaba sugiriendo que podría ser algo más. Uno de mis alumnos más aplicados era José, el hijo del zapatero. Había empezado sin saber ni las vocales, pero tenía una determinación que me recordaba a mí mismo cuando comencé. En 6 meses ya sabía leer oraciones completas, y su escritura era mejor que la de algunos de los otros niños. En un domingo, José no vino a clase. Al día siguiente lo busqué en la zapatería de su padre. José está enfermo, me dijo don Roberto. Su papá tiene fiebre desde hace 3 días. ¿Puedo verlo? Claro. Pasa. Y encontré a José en la cama, pálido pero despierto. Cuando me vio, sus ojos se iluminaron. Maestro Miguel, me dijo con voz débil, ¿trajiste la tarea? Me reí, incluso enfermo. José pensaba en estudiar. No te preocupes por la tarea. Ahora, lo importante es que te recuperes. Pero no quiero atrasarme, insistió. Los otros van a saber más que yo. José, le dije, sentándome en una silla junto a su cama. ¿Sabes por qué te gusta tanto estudiar? Porque quiero ser como usted, respondió sin dudar. Quiero poder leer todos los libros del mundo. Sus palabras me tocaron profundamente. Me di cuenta de que, sin saberlo, me había convertido en el ejemplo que José quería seguir. Era una responsabilidad enorme. ¿Sabes qué, José? Cuando te sientes mejor, voy a prestarte un libro especial. Es el primer libro que leí completo. En serio, en serio. Una semana después, José había regresado a clases, y yo le presté mi ejemplar de Corazón de Edmundo de Amicis, que la señorita Esperanza me había dado. Era un libro sobre un niño italiano que iba a la escuela, y pensé que José se sentiría identificado. 2 semanas después, José había terminado el libro. Maestro Miguel, me dijo después de una clase, quiero ser maestro como usted. En serio, quiero enseñar a otros niños a leer, para que ellos también puedan leer libros como este. En ese momento me di cuenta de algo. La oportunidad que me había dado la señorita Esperanza no era solo para mí. Era como una semilla que se plantaba y que después crecía y daba más semillas. José era mi primera semilla, y algún día él iba a plantar sus propias semillas en otros niños. Capítulo 7. El obstáculo no. Todo fue fácil en esos años. En 1949, cuando yo tenía 11 años, mi familia pasó por una crisis económica severa. La inflación había subido mucho, y aunque mi padre tenía trabajo fijo, el sueldo ya no alcanzaba como antes. Miguel, me dijo mi padre una noche, creo que vas a tener que dejar las clases y trabajar más horas. ¿Mis clases con la señorita Esperanza o mis clases de los domingos?, pregunté, aunque temía la respuesta. Ambas. Mijo, necesitamos que vendas diarios también por las tardes, y los domingos podrías trabajar en el mercado ayudando a don Patricio con su puesto de verduras. Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. Después de casi 3 años,
aprendiendo y enseñando. La idea de dejarlo todo me parecía imposible. Papá, le dije, ¿y si encuentro una manera de ganar más dinero sin dejar de estudiar? ¿Cómo, Miguel? No sé, pero déjame intentarlo. Dame una semana a mí. Padre suspiró. Está bien, pero si no encuentras la manera, vas a tener que dejar los estudios. En esa noche no pude dormir. Di vueltas en la cama, pensando en qué podía hacer. Tenía que encontrar una forma de ganar más dinero, pero sin abandonar mis clases, ni las clases que daba los domingos. Al día siguiente, en lugar de ir directo a mi esquina después de la clase, con la señorita Esperanza, me quedé caminando por el centro de la ciudad, observando a la gente, los comercios, las oficinas. De pronto, se me ocurrió una idea. Había visto muchas personas paradas en las esquinas con papeles en las manos, sin saber qué decían, personas mayores, como mis padres, que no sabían leer, y había visto otras personas que necesitaban que alguien les escribiera cartas o les llenara formularios. Y si yo ofrecía mis servicios como lector y escritor público, corrí a casa y le expliqué mi idea a mi madre. ¿Podría poner un cartelito en la plaza que diga leo cartas? Escribo cartas, lleno formularios, y podría cobrar unos centavos por cada servicio. A mi madre se quedó pensativa. Es buena idea, Miguel, pero la gente va a confiar en un niño de 11 años. Voy a hacer una prueba, le dije. Si funciona, funciona. Si no, busco otra cosa. Al día siguiente, después de vender mis diarios de la mañana, me dirigí a la Plaza San Martín con un cartel que había hecho la noche anterior en letras grandes. Decía Miguel Hernández. Leo y escribo cartas. Lleno formularios. Precios justos. Me senté en un banco bajo la sombra de un árbol, con mi cartel apoyado contra mi pierna, esperando. A la primera hora, no pasó nada. La gente me miraba con curiosidad. Algunos sonreían al ver a un niño ofreciendo servicios de escritura, pero nadie se acercaba. Estaba empezando a desanimarme cuando vi acercarse a una señora mayor, vestida de negro, con un sobre en la mano. Niño, me dijo con voz tímida, ¿es verdad que sabes leer? Sí, señora, respondí, poniéndome de pie. ¿En qué puedo ayudarla? Tengo esta carta de mi hijo, que vive en Córdoba, pero yo no sé leer. ¿Podrías leerme qué dice? Por supuesto, señora. Tomé la carta y la leí en voz alta. Era una carta cariñosa donde su hijo le contaba sobre su trabajo, le preguntaba por su salud y le decía que pronto iría a visitarla. La señora se puso a llorar de emoción. ¡Ay, Dios mío! ¿Va a venir a verme? ¿Podrías escribirle una respuesta? Claro, que sí. ¿Qué le quiere decir? Durante los siguientes 20 minutos, la señora me dictó una carta llena de amor y noticias de la familia. Yo escribí cada palabra con cuidado, tratando de que mi letra se viera lo más bonita posible. ¿Cuánto te debo, hijito? Cuando terminé lo que usted considere justo, señora. Ella me dio 50 centavos. Era más dinero del que ganaba vendiendo diarios en toda la mañana. La voz corrió rápido por el barrio. Esa misma tarde, 3 personas más se acercaron a pedirme que les leyera cartas o documentos. Al día siguiente, 5. Para el fin de semana, tenía una pequeña fila de clientes esperando. Cuando le conté a mi padre lo que había pasado, no podía creerlo. En una semana has ganado más dinero leyendo y escribiendo que vendiendo diarios en un mes, me dijo, contando las monedas que había juntado. ¿Eso significa que puedo seguir con mis clases? Pregunté, con esperanza. Significa que puedes seguir con tus clases, confirmó con una sonrisa. La revelación mi nuevo trabajo como lector y escritor público me abrió los ojos a algo que no había visto antes. La cantidad de personas adultas que no sabían leer ni escribir era enorme. En la plaza me encontraba diariamente con gente de todas las edades que necesitaba ayuda con documentos, cartas, formularios del gobierno, recibos, contratos. Don Amado, un señor de 60 años que vendía empanadas, venía toda la semana para que le leyera las cartas de su hija, que vivía en Brasil. Doña Carmen necesitaba ayuda para llenar los papeles de la jubilación de su esposo, el Jovan Roll, que tenía apenas 18 años. Quería que le escribiera cartas de amor para su novia, pero había algo que me llamaba especialmente la atención. A muchos de estos adultos me decían lo mismo
que había dicho mi madre años atrás. Ojalá hubiera tenido la oportunidad de aprender cuando era chico. Una tarde, mientras le escribía una carta a don Amado, se me ocurrió preguntarle: «¿A don Amado le gustaría aprender a leer y escribir?». Él se rió. «¿A mi edad? Ya, estoy muy viejo para eso, mijito. Mi madre aprendió a los 35 años», le dije. «Y ahora lee mejor que muchos de los niños que vienen a mis clases». Don Amado se quedó pensativo. «¿En serio tu madre aprendió de grande?». «En serio no. Y no fue la única. He visto a varias personas adultas que aprendieron guay como la Haizo. Yo le enseñé igual que les enseñó a los niños los domingos». La semilla de una nueva idea se plantó en mi mente ese día. Si podía enseñar a niños, ¿por qué no podía enseñar también a adultos? Esa noche hablé con mi madre sobre mi idea. «Mamá, ¿crees que a las personas mayores les gustaría venir a clases de lectura y escritura?». «Ay, Miguel», me dijo, «muchos adultos sienten vergüenza de no saber leer. No creo que quieran venir a clases con otros». «¿Y si fueran clases especiales para adultos? Los sábados por la noche, cuando ya no hay niños». Mi madre se quedó pensando. «¿Sabes qué, hijo? Yo que sí habría gente interesada. Cuando yo empecé a aprender contigo, varias vecinas me preguntaban cómo le hacía, pero les daba pena pedirte que les enseñaras». Al día siguiente les propuse la idea a don Amado y a doña Carmen. «Estoy pensando en dar clases para adultos los sábados por la noche», les dije. «¿Les interesaría?». Los dos se miraron y después me miraron a mí. «¿No se van a reír de nosotros?», preguntó doña Carmen. «Por supuesto que no. Todos estamos aprendiendo, sin importar la edad». «¿Y cuánto cobraría?», preguntó don Amado. «Nada», respondí. «Estas clases serían gratis». Ese sábado, por la noche, en el salón trasero del almacén de don Aurelio, se presentaron 5 adultos para mi primera clase nocturna. Don Amado, doña Carmen, el joven Raúl, una señora llamada Rosa que trabajaba limpiando casas, y para mi sorpresa, mi propio padre. «Papá», le dije cuando lo vi entrar, «¿qué haces aquí?». «He visto todo lo que has logrado, Miguel», me dijo. «He visto cómo ayudas a la gente, cómo cambias vidas, y me di cuenta de que yo también quiero cambiar. Quiero poder leer las cartas que llegan a casa. Quiero entender los documentos del trabajo. Quiero ser como mi hijo». Esas palabras me llenaron de una emoción que no había sentido nunca. Mi padre, el hombre más fuerte y trabajador que conocía, estaba pidiendo ser mi alumno. «Solo quiero una oportunidad», me dijo, repitiendo las mismas palabras que yo había usado años atrás con la señorita Esperanza. Y en ese momento entendí algo. Las palabras «solo quiero una oportunidad» no pertenecían solo a los niños. Eran las palabras de cualquier persona que quería mejorar su vida, sin importar la edad. El milagro de las palabras, las clases nocturnas para adultos, fueron todo un éxito. En pocas semanas, el grupo creció a 12 personas. Venían comerciantes, amas de casa, trabajadores del puerto, empleadas domésticas, todos unidos por el mismo deseo a no aprender. Enseñar a adultos era diferente a enseñar a niños. Los adultos traían sus propias experiencias, sus miedos, pero también una determinación férrea. Sabían exactamente por qué querían aprender, y eso los hacía muy dedicados. Don Amado, por ejemplo, progresó increíblemente rápido porque tenía una motivación muy clara. Quería poder leer las cartas de su hija sin depender de nadie. A mi padre era otro caso especial. Tenía casi 40 años cuando empezó a aprender, pero se convirtió en uno de mis mejores alumnos. Todas las noches, después del trabajo, se sentaba conmigo a practicar las letras. Decía que quería recuperar todos los años perdidos en él. Momento más emotivo llegó 3 meses después de comenzar las clases nocturnas. Mi padre llegó a casa del trabajo con una sonrisa enorme. «Miguel», me dijo, «hoy pasó algo increíble en el puerto». «¿Qué pasó, papá?». «Llegaron unos documentos nuevos del sindicato, y cuando los otros trabajadores se quedaron esperando a que llegara alguien que supiera leer para explicárnoslos, yo me ofrecí a leerlos. Y pude leer todo. Y no solo eso». Les expliqué a mis compañeros que decían los documentos. Me quedaron viendo como si hubiera hecho un milagro. «Es que sí hiciste un milagro, papá. El milagro de las palabras». Esa noche,
Mi padre escribió su primera carta completa. Era para su hermano que vivía en España y con quien no se comunicaba desde hacía años, porque no tenía cómo escribirle. Querido hermano Antonio. Comenzaba la carta. Soy Ramón, tu hermano de Argentina. Mi hijo Miguel me enseñó a escribir, y ahora puedo contarte todo lo que ha pasado en estos años. Cuando terminó de escribir, se puso a llorar. Eran lágrimas de alegría, de liberation, de orgullo. Gracias, hijo, me dijo. Me devolviste algo que no sabía que había perdido. El reconocimiento para 1950, cuando yo tenía 12 años. Mis clases se habían convertido en una institución en el barrio. Los domingos por la mañana venían los niños, los sábados por la noche los adultos, y durante la semana yo seguía estudiando con la señorita Esperanza y trabajando como lector público en la plaza un día. La señorita Esperanza llegó a mi casa muy emocionada. Miguel, me dijo, tengo noticias maravillosas. ¿Qué pasó, señorita? El supervisor escolar del distrito quiere conocerte. Le han hablado de tu trabajo con los niños y adultos del barrio y quiere ver si el gobierno puede ayudarte. Día siguiente, un señor elegante con traje y corbata llegó a nuestro barrio. Se llamaba Profesor Martínez y venía acompañado de la señorita Esperanza. Observó una de mis clases dominicales y después una clase nocturna. Tomó muchas notas en un cuaderno y hizo preguntas a varios de mis alumnos. Al final, me pidió que habláramos a solas. Miguel, me dijo, en mis 20 años trabajando en educación, nunca había visto algo así. Un niño de 12 años que ha logrado alfabetizar a decenas de personas en su barrio. Solo estoy cumpliendo una promesa, le respondí. ¿Qué promesa? Le conté la historia de mi primer día con la señorita Esperanza y cómo le había prometido que enseñaría a otros cuando yo aprendiera. El profesor Martínez se quedó callado un momento. Miguel, ¿te gustaría seguir estudiando? ¿Más allá de lo que puedes aprender aquí en el barrio? ¿Qué quiere decir? Quiero decir, ir a la escuela secundaria, después a la universidad, convertirte en maestro de verdad. La propuesta me dejó sin palabras. Nunca había pensado que alguien como yo pudiera llegar tan lejos. Pero yo tengo que trabajar, le dije. Mi familia me necesita. El gobierno tiene un programa nuevo para estudiantes excepcionales de familias trabajadoras. Podría seguir ayudando a tu familia, pero también seguir estudiando. ¿Qué dices? Miré a la señorita Esperanza, que tenía lágrimas en los ojos. ¿Usted qué piensa, señorita? Pienso que esta es la oportunidad de tu vida, Miguel. La oportunidad de hacer lo que naciste para hacer, pero a gran escala. Esa noche hablé con mis padres sobre la propuesta del profesor Martínez. Hijo mío, di yo mi padre, cuando tú me pediste una oportunidad para aprender, yo te la di. Ahora la vida te está dando una oportunidad más grande. Sería un tonto si no te dijera que la tomes. El salto de fin marzo de 1951. Comencé la escuela secundaria en el centro de Buenos Aires. Era un mundo completamente diferente al mío en edificios altos, aulas con muchos alumnos, profesores que usaban libros gruesos y hablaban de cosas que yo nunca había escuchado. A los primeros meses fueron muy difíciles. A pesar de todo lo que había aprendido con la señorita Esperanza, me di cuenta de que tenía muchas lagunas en mi educación. Los otros estudiantes habían estudiado historia, geografía, ciencias, cosas que yo solo conocía de forma básica, pero tenía dos ventajas sobre mis compañeros. Sabía cómo estudiar de verdad y tenía una motivación muy clara. No estaba ahí solo por mí, sino por todos los niños y adultos del barrio que me esperaban los fines de semana, porque sí. Seguí dando mis clases los fines de semana. Durante la semana vivía en una pensión cerca de la escuela, pero todos los viernes por la noche regresaba a mi barrio para enseñar a mis alumnos. Se habían convertido en mi familia extendida. Don Amado ya sabía leer y escribir tan bien que había empezado a ayudarme con los niños más pequeños. Mi padre se había convertido en una especie de coordinador de las clases nocturnas y hasta había convencido a otros trabajadores del puerto para que vinieran a aprender a la señorita. Esperanza seguía siendo mi mentora y consejera cada vez que tenía dudas sobre mis estudios o sobre si estaba tomando el camino correcto. Hablaba con ella. Miguel me dijo una vez, ¿sabes cuál es la diferencia entre un maestro bueno y un maestro extraordinario? No, admitían un maestro bueno
enseña lo que sabe. Un maestro extraordinario enseña lo que es. Tú no solo enseñas a leer y escribir, enseñas que es posible cambiar, que nunca es tarde para aprender, que una oportunidad puede transformar una vida. Sus palabras me dieron fuerzas para seguir adelante cuando los estudios se ponían difíciles en mi segundo año de secundaria. Algo maravilloso pasó en José, mi primer alumno dominical. Había crecido y se había convertido en mi asistente. A los 14 años, ya sabía leer y escribir mejor que muchos adultos, y tenía una paciencia natural para enseñar a los niños más pequeños. Maestro Miguel, me dijo un domingo después de las clases, quiero pedirle algo online. José, Quiro, estudiar para ser maestro de verdad, como usted, en serio. Usted me enseñó que con una oportunidad se puede llegar lejos. Ahora yo quiero mi oportunidad. Y así, José se convirtió en mi primer descendiente educativo. Con mi ayuda y la de la señorita Esperanza, logró conseguir una beca para estudiar en la escuela normal, donde se formaban los maestros, la multiplicación para 1955. Cuando me gradué de la escuela secundaria, el programa de alfabetización de nuestro barrio había crecido de manera impresionante. Ya no era solo yo enseñando. José había terminado la escuela normal y había regresado al barrio como maestro oficial. Don Amado había aprendido tanto que dirigía sus propias clases para adultos mayores. 3 de mis exalumnas habían empezado a enseñar a otras mujeres del barrio la pequeña oportunidad que me había dado la señorita Esperanza se había multiplicado como los panes y los peces del milagro bíblico. Cuando ingresé a la universidad para estudiar pedagogía, ya tenía una experiencia que pocos estudiantes poseían. Había enseñado a leer a más de 200 personas entre niños y adultos. A mis profesores universitarios se interesaron mucho por mi experiencia. Uno de ellos, el doctor Raúl Salvatori, me propuso documentar todo lo que había aprendido en mi barrio. Miguel, me dijo, lo que ustedes han hecho allá es un ejemplo de educación popular que debería replicarse en todo el país. ¿Has pensado en escribir sobre eso? Escribir, como un libro. Un libro sobre cómo un niño de 8 años logró cambiar la realidad educativa de su comunidad. La idea me pareció fascinante, pero también intimidante. No sé si sabré escribir un libro, profesor. Miguel me dijo con una sonrisa. Si supiste enseñar a leer a 200 personas, seguramente sabrás escribir un libro. Durante mi tercer año de universidad, empecé a escribir lo que se convertiría en mi primer libro. Tan solo quiero una oportunidad, una experiencia de educación popular en Buenos Aires. El proceso de escribir me hizo reflexionar sobre todo lo que había vivido. Me di cuenta de que mi historia no era solo la historia de un niño que aprendió a leer, sino la historia de cómo una comunidad entera puede transformarse cuando se le da la oportunidad. Recordé a cada uno de mis alumnos, a los niños que habían empezado sin saber ni las vocales y que ahora leían libros completos, los adultos que habían superado la vergüenza de no saber leer y que ahora ayudaban a sus propios hijos con las tareas, las mujeres que habían descubierto que podían aprender cualquier cosa si se lo proponían, pero, sobre todo, recordé las palabras que habían iniciado todo. Solo quiero una oportunidad. El círculo se completa. Me gradué de la universidad en 1960, a los 22 años. Para ese entonces, ya tenía ofertas de trabajo en varias escuelas de Buenos Aires e incluso del interior del país, pero yo tenía muy claro dónde quería trabajar. Regresé a mi barrio como maestro oficial de la escuela, donde había aprendido mis primeras letras con la señorita Esperanza. Ella se había convertido en la directora y me recibió con los brazos abiertos. Bienvenido a casa, maestro. Miguel, me dijo el día que llegué a firmar mi contrato. Gracias, directora Esperanza, le respondí. Nos reímos de los títulos formales, pero ambos sabíamos que representaban algo importante. El niño que había pedido una oportunidad se había convertido en el adulto que podía dar oportunidades. A mi primera clase oficial fue memorable. Entre mis alumnos estaban algunos hijos de mis antiguos estudiantes dominicales. Era como si la historia se estuviera repitiendo, pero en un nivel diferente. Buenos días, alumnos, dije, parado frente al pizarrón donde tantos años atrás había aprendido mis primeras letras. Buenos días, maestro Miguel, respondieron a coro. Antes de empezar con las clases, les dije,
Quiero contarles una historia. Es la historia de un niño que solo quería una oportunidad. Y les conté mi propia historia. Les conté sobre la señorita Esperanza, sobre mis primeras clases de madrugada, sobre mis padres que aprendieron a leer siendo adultos, sobre José que se había convertido en maestro, sobre don Amado que ahora dirigía sus propias clases. ¿Saben por qué les cuento todo esto? Les preguntó our final, un niño pequeño, de no más de 7 años, levantó la mano, para que sepamos que todos podemos aprender. Exactamente, le dije, pero también para que sepan que cuando aprenden algo, no lo aprenden solo para ustedes, lo aprenden para compartirlo con otros. Durante mis primeros años, como maestro oficial, seguí con las clases dominicales y nocturnas. El programa de alfabetización del barrio se había institucionalizado y ahora recibía apoyo del gobierno municipal San José. Había abierto su propia escuela en un barrio vecino. Don Amado, a pesar de tener ya más de 70 años, seguía enseñando a otros adultos mayores. 3 de mis exalumnas se habían recibido de maestras y trabajaban en diferentes escuelas de la ciudad. Mi libro se publicó en 1962 y tuvo mucho éxito. Empecé a recibir invitaciones para dar conferencias en otras ciudades y países sobre educación popular y alfabetización de adultos. Pero el momento más emocionante llegó en 1965, cuando me invitaron a hablar en un congreso internacional de educación en París. En capítulo 14, el reconocimiento mundial. El avión a París fue mi primera salida del país. Mientras volaba sobre el océano Atlántico, pensé en el camino recorrido desde aquel niño de 8 años que vendía diarios en la esquina, hasta este adulto de 27 años que iba a hablar sobre educación frente a expertos de todo el mundo en el Congreso. Mi presentación se llamaba La Revolución Silenciosa, cómo la educación popular puede cambiar comunidades. Hablé durante 45 minutos sobre nuestra experiencia en el barrio de La Boca, sobre los métodos que habíamos desarrollado, sobre los resultados que habíamos obtenido. Pero sobre todo, hablé sobre la importancia de creer en las personas, de darles esa primera oportunidad que puede cambiar no solo sus vidas, sino las vidas de todos los que los rodean. Al final de mi presentación, el público se puso de pie y aplaudió durante varios minutos. Después vinieron las preguntas, y me di cuenta de que educadores de países muy diferentes enfrentaban problemas similares a los que habíamos enfrentado nosotros. En una educadora de Ghana me preguntó, ¿cómo logra mantener motivados a los adultos que han tenido experiencias negativas con la educación? Con paciencia y respeto, respondí. Los adultos que no saben leer a menudo sienten vergüenza, pero cuando uno les demuestra que sus experiencias de vida son valiosas, que tienen mucho que aportar, esa vergüenza se convierte en motivación. Un profesor de India quiso saber, ¿cuál considera que fue el factor más importante en el éxito de su programa? La multiplicación, respondí sin dudar. No me conformé con aprender yo solo. Desde el principio, la idea era que cada persona que aprendiera se convirtiera en maestra de otros. Así, una oportunidad se convierte en miles de oportunidades. Al final del Congreso, varios países me invitaron a visitar sus programas de educación y a asesorarlos en el desarrollo de proyectos similares. Cuando regresé a Argentina, tenía una decisión difícil que tomar: seguir en mi barrio de siempre o aceptar las invitaciones internacionales. La respuesta me la dio la señorita Esperanza. Miguel me dijo, ¿recuerdas lo que te dije hace años sobre la diferencia entre un maestro bueno y uno extraordinario? Sí. El extraordinario enseña lo que es. Exactamente. Y lo que tú eres es alguien que cree en el poder transformador de la educación. Eso lo puedes enseñar aquí o en cualquier parte del mundo. Tenía razón. Mi misión ya no era solo local, era universal. El legado. Pasé los siguientes 15 años viajando por el mundo, ayudando a establecer programas de alfabetización en más de 30 países. Trabajé con la UNESCO, con gobiernos nacionales, con organizaciones no gubernamentales. En cada lugar donde iba, adaptaba los métodos que habíamos desarrollado en nuestro barrio de Buenos Aires a las realidades locales. En Kenia trabajé con mujeres Masái, en Perú, con comunidades indígenas de los Andes, en Filipinas, con pescadores de las islas del sur. Pero siempre, el principio era el mismo:
dar una oportunidad y confiar en la capacidad de las personas para multiplicarla. En 1980, cuando tenía 42 años, decidí regresar definitivamente a Argentina. Quería estar cerca de mi familia Dummies Races, del lugar donde todo había comenzado. Me ofrecieron dirigir el Ministerio de Educación de la provincia de Buenos Aires, pero preferí aceptar un cargo en la universidad donde me había graduado. Quería formar a las nuevas generaciones de maestros durante mis clases universitarias. Siempre empezaba el primer día contando la misma historia. Hace muchos años, un niño de 8 años se acercó a una maestra y le dijo: solo quiero una oportunidad. Esa maestra se la dio. Y esa oportunidad cambió no solo la vida del niño, sino las vidas de miles de personas en todo el mundo. Mis estudiantes siempre me preguntaban si esa historia era real. Es completamente real, les decía, y ustedes están aquí porque esa oportunidad sigue multiplicándose. La vuelta al origen en 1990, cuando cumplí 52 años, me jubilé de la universidad, pero no me jubilé de enseñar. Regresé a mi barrio natal, que había cambiado mucho, pero que seguía siendo mi hogar, en la escuela donde había aprendido mis primeras letras. Ahora llevaba mi nombre, Escuela Primaria Miguel Hernández. La señorita Esperanza había fallecido unos años antes, pero su legado seguía vivo en cada aula en José. Mi primer alumno dominical era ahora el director de la escuela. Tenía más de 50 años, pero conservaba la misma pasión por enseñar que había mostrado de niño. Maestro Miguel, me dijo el día que volví a vivir al barrio, ¿sabe qué es lo más maravilloso de todo esto? ¿Qué, José? Que la cadena nunca se rompió. Desde que usted me enseñó las primeras letras, cada año hemos tenido nuevos maestros que salen de este barrio para enseñar en otros lugares. Ya van más de 200 ANERA, ¿verdad? El pequeño programa de alfabetización que había empezado en el patio de mi casa se había convertido en una escuela de maestros informales que llevaban nuestros métodos a toda la región. Decidí retomar las clases dominicales, pero ahora con un enfoque diferente. En lugar de enseñar a leer y escribir, enseñaba a enseñar. Mis alumnos eran jóvenes que querían convertirse en educadores populares. La primera regla para enseñar, les decía siempre, es recordar que todo el mundo quiere aprender. Solo necesitan que alguien crea en ellos y les dé una oportunidad. Las nuevas generaciones. Para el año 2000, cuando cumplí 62 años, el mundo había cambiado mucho. Había llegado la era de las computadoras, del Internet, de las nuevas tecnologías. Algunos de mis colegas pensaban que los métodos tradicionales de enseñanza ya no servían, pero yo había aprendido algo durante todos esos años. La tecnología puede cambiar. Los métodos pueden evolucionar, pero la esencia de la educación sigue siendo la misma. Una persona que cree en otra y le da la oportunidad de crecer en el barrio. Comenzamos a incorporar computadoras en nuestras clases. Yo mismo tuve que aprender a usarlas. Y fue divertido ser alumno otra vez después de tantos años de ser maestro. ¿Sabe qué, don Miguel?, me dijo una de mis alumnas jóvenes mientras me enseñaba a usar el correo electrónico. Usted nos enseñó a nosotros a leer, y ahora nosotros le enseñamos a usted a usar la computadora. Es como un círculo que se cierra. Tenía razón. En la educación, todos somos maestros y todos somos alumnos en diferentes momentos. Un día recibí una carta muy especial. Era de una maestra de Senegal, en África, que había leído mi libro traducido al francés. Estimado profesor Hernández, decía la carta, quería contarle que implementamos su metodología en nuestro pueblo y en 2 años hemos alfabetizado a más de 300 mujeres adultas. Pero lo más maravilloso es que estas mujeres han empezado a enseñar a sus propias hijas. Y por primera vez en generaciones, las niñas de nuestro pueblo van a saber leer y escribir. Todo comenzó porque una niña de 12 años leyó su historia y me dijo: «Ay, maestra, yo también solo quiero una oportunidad». Al leer esa carta, me eché a llorar. La semilla plantada por la señorita Esperanza, tantos años atrás, había llegado hasta África y estaba dando frutos en una tierra que yo nunca había pisado. Capítulo 18. En el tiempo de la reflexión, en 2010, cuando cumplí 72 años, decidí escribir mi segundo libro, Multiplicando Oportunidades
Reflexiones de una vida dedicada a la educación. Este libro era diferente al primero. Ya no era solo la historia de un niño que aprendió a leer, sino las reflexiones de un educador que había visto cómo la educación puede transformar no solo individuos, sino sociedades enteras. Mientras escribía, pensaba en todos los rostros que había conocido a lo largo de los años. Mi padre, que había muerto sabiendo leer y escribir, orgulloso hasta el final de haber aprendido de grande. Mi madre, que había vivido hasta los 85 años, y que hasta su último día leyó novelas románticas que compraba en el mercado de pulgas. Pensaba en la señorita Esperanza, que me había dado la primera oportunidad, y que había muerto sabiendo que su legado seguía vivo. En José, que ahora tenía sus propios nietos, y que les enseñaba a leer con la misma paciencia con que yo le había enseñado a él. Pensaba en los miles de personas que había conocido en mis viajes por el mundo, cada una con su propia historia de superación, cada una multiplicando las oportunidades que había recibido. El día que terminé el libro, me senté en mi escritorio y escribí la dedicatoria para todos los que alguna vez dijeron, solo quiero una oportunidad. Why para todos los que escucharon esas palabras y decidieron darla. El último alumno en 2015, cuando tenía 77 años, creí que ya había visto todo en el mundo de la educación, pero la vida me tenía preparada una última sorpresa. Un día tocaron la puerta de mi casa. Al abrir, me encontré con un niño de unos 8 años, flaquito, con ropa gastada pero limpia, que me miraba con unos ojos llenos de determinación, que me recordaron inmediatamente a mí mismo 70 años atrás. ¿Usted es el señor Miguel que enseña a leer?, me preguntó con una voz pequeña pero firme. Sí, soy yo, le respondí, intrigado. ¿Cómo te llamas? Me llamo Santiago, dijo, y vengo porque mi abuela me contó que usted le enseñó a leer cuando ella era joven. Ella se llama María. María. Por supuesto que me acordaba de ella. Había sido una de mis alumnas de las clases nocturnas en los años 50, una niña tímida que había llegado sin saber ni las vocales y que se había convertido en una de mis mejores estudiantes. ¿Tu abuela María está bien?, le pregunté. Sí, señor, pero está muy viejita ya, y sus ojos no ven bien. Por eso me mandó a mí. ¿Te mandó? Sí, señor, porque yo no voy a la escuela. Mi corazón se encogió. En pleno siglo XXI, todavía había niños que no podían ir a la escuela. ¿Por qué no vas a la escuela, Santiago? Porque mis papás se fueron, y yo tengo que cuidar a mi abuela, ayudando en el mercado para comprar sus medicinas. Era como estar viendo mi propia historia repetirse 70 años después. ¿Y qué quieres de mí?, le pregunté. Aunque ya sabía la respuesta, Santiago me miró directamente a los ojos, con una seriedad que no era propia de su edad. Solo quiero una oportunidad, me dijo a las mismas palabras. Exactamente las mismas palabras que yo había pronunciado tantos años atrás. Me quedé en silencio un momento, sintiendo como el tiempo se plegaba sobre sí mismo. Este niño era yo a los 8 años, y yo era la señorita Esperanza a los 25. Santiago, le dije, arrodillándome para quedar a su altura. Una oportunidad es todo lo que cualquier persona necesita en esta vida, y yo te voy a dar esa oportunidad. Sus ojos se llenaron de lágrimas de alegría, igual que se habían llenado los míos 70 años atrás. En serio, señor Miguel, en serio, pero va a requerir trabajo extra de ambos. ¿Estás dispuesto? Sí, señor, dijo, con una determinación que me llenó de orgullo. Está bien, esto es lo que vamos a hacer. Y le expliqué el mismo sistema que la señorita Esperanza había diseñado para mí en clases temprano en la mañana, antes de que él tuviera que ir al mercado, los sábados por la tarde, para repasar, y la misma condición cuando aprendiera. Tendría que enseñar a otros. Capítulo 20. El círculo eterno. Enseñar a Santiago fue como cerrar un círculo que había empezado 70 años atrás. Él tenía la misma hambre de aprender que había tenido yo, la misma determinación de salir adelante, a pesar de las dificultades. Pero había una diferencia importante. Santiago vivía en un mundo donde la educación estaba más valorada, donde había más oportunidades. Mi trabajo con él no era solo enseñarle a leer y escribir, sino conectarlo con esas oportunidades, con ayuda de José, que seguía siendo director de la escuela. Logramos que Santiago pudiera inscribirse oficialmente y recibir una beca de apoyo,
que le permitía estudiar y seguir ayudando a su abuela durante los 6 meses que Santiago vino a mis clases matutinas. Reviví la emoción de enseñar a alguien desde cero, ver cómo sus ojos se iluminaban cuando lograba leer una palabra nueva, cómo corría a contarle a su abuela todo lo que había aprendido, cómo poco a poco iba ganando confianza en sí mismo. El día que Santiago leyó su primer libro completo, llamé por teléfono a José. José, le dije, tengo algo que contarte. ¿Qué pasa, maestro Miguel? Acabo de cerrar el círculo. Mi último alumno leyó su primer libro hoy. ¿Su último alumno? Sí, Santiago es el nieto de una de mis alumnas de los años 50, y creo que con el cierro mi ciclo como maestro. José se quedó callado un momento. ¿Estás seguro, maestro? Estoy seguro. Tengo 77 años, José. Es hora de que otros continúen la cadena, pero no me retiré completamente. En los años siguientes me convertí en lo que podríamos llamar un abuelo educativo del barrio. Los maestros jóvenes venían a consultarme. Los padres me pedían consejos sobre cómo ayudar a sus hijos. Los estudiantes universitarios querían entrevistarme para sus tesis en Santiago. Por su parte, se convirtió en uno de los mejores alumnos de la escuela. A los 12 años ya ayudaba a otros niños con sus tareas y había empezado a dar clases de apoyo a niños más pequeños los fines de semana. Señor Miguel, me dijo un día, cuando sea grande, quiero ser maestro como usted en Santiago. Le respondí, ya eres maestro. Ser maestro no es algo que uno llega a ser cuando grande. Es algo que uno es cuando decide ayudar a otros a aprender. Epílogo en las palabras finales y aquí estoy yo, Miguel Hernández, a los 85 años, contándoles esta historia desde la ventana de mi pequeño apartamento en La Boca Anel. Ha cambiado mucho desde que era niño, pero la esencia sigue siendo la misma: gente trabajadora, familias humildes, niños con sueños grandes. Santiago tiene ahora 18 años y acaba de graduarse de la secundaria. La semana pasada vino a visitarme para contarme que había conseguido una beca para estudiar pedagogía en la universidad. ¿Sabe qué, don Miguel? Me dijo con una sonrisa enorme. Todo comenzó aquel día cuando le dije que solo quería una oportunidad. ¿Y mira lo que hiciste con esa oportunidad? Le respondí. No, don Miguel, mire lo que hicimos, porque sin usted esa oportunidad no hubiera sido posible. Después de que se fue Santiago, me quedé pensando en todo lo que había pasado en estos 77 años desde aquel día cuando me acerqué a la señorita Esperanza en una oportunidad. Eso fue todo lo que pedí, una simple oportunidad. Pero esa oportunidad se multiplicó de formas que nunca imaginé. Se convirtió en miles de oportunidades para miles de personas. Se extendió por mi barrio, por mi ciudad, por mi país, por el mundo entero. Y lo más maravilloso es que la cadena continúa. En algún lugar de esta ciudad, o de este país, o de este mundo, hay un niño o una niña, un joven o un adulto, que está diciéndole a alguien, solo quiero una oportunidad. Y espero que haya alguien como la señorita Esperanza que escuche esas palabras y responda. Una oportunidad es todo lo que cualquier persona necesita en esta vida. Y yo te voy a dar esa oportunidad, porque al final, eso es lo que somos los seres humanos, a una cadena infinita de oportunidades que se pasan de una generación a otra, de una persona a otra, de un corazón a otro. Mi historia comenzó con las palabras de un niño. Solo quiero una oportunidad. Y termina con la certeza de que esas palabras nunca dejarán de pronunciarse y que siempre habrá alguien dispuesto a escucharlas y a darle a otra persona la oportunidad de cambiar su vida. Porque cambiar una vida, cambiar muchas vidas, cambiar el mundo, todo empieza con lo mismo, a una oportunidad. Solo eso, una oportunidad, y cuando alguien la da, el milagro se repite una vez más. Fin.